Saludos estimados amigos, vamos a continuar con nuestros temas de estadística. En esta ocasión quiero mostrarles este video presentación que hice sobre las medidas de posición, que es una parte de la hoja de trabajo que estamos haciendo, en la hoja de trabajo de la unidad número 3, que fue el tema que ya no pudimos ver en clase. Entonces de esta manera se los estoy presentando para que ustedes lo puedan estudiar. Vamos entonces a ver las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Veamos de qué se trata. Se llaman medidas de posición a los estadísticos o parámetros cuando se trata de una población que agrupan los datos de una distribución en partes iguales, ¿verdad? De manera que cada una de ellas contiene el mismo número de frecuencias. Tal vez suena un poquito rara ahorita la definición, pero vamos a entenderlo con el ejemplo. Estos valores son de la familia de la mediana, entonces quiero que tengan muy claro cómo se calcula una mediana y qué significa la mediana, y si no lo tienen claro todavía, pues regresen a ver el contenido para ver qué significa, porque son medidas de posición al igual que la mediana. Las medidas de posición que vamos a ver entonces son los cuartiles. Los cuartiles dividen las distribuciones de frecuencias en 4 partes, de modo que en cada una de las partes caben o contiene el 25% de los datos. Los deciles es el mismo principio, ¿verdad? Solo que los deciles dividen a las distribuciones en 10 partes iguales y corresponde el 10% de datos a cada decil. Y los percentiles pues es el mismo principio, pero los percentiles dividen a las distribuciones de frecuencias en 100 partes iguales para el 1% de los datos. A los percentiles también se les conoce con el nombre de centiles. Lo pueden encontrar así en internet o en la bibliografía como percentiles o como centiles. Los cuartiles, vamos a ver los cuartiles, cómo se calculan. Los cuartiles son valores que dividen las distribuciones de datos en 4 partes iguales. Estos valores son presentados por Q sub 1 para el cuartil primero o el primer cuartil, Q sub 2 y Q sub 3 respectivamente para el cuartil segundo y tercero. Entonces recuerden que los cuartiles dividen a las distribuciones en 4 partes iguales. Vamos a recordar la fórmula de la mediana, es la que aparece aquí del lado izquierdo, ¿verdad? Que es límite inferior más n dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia de la mediana por la amplitud de clase. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Si no se acuerdan, van a repasarla, porque vean la fórmula de los cuartiles. El cuartil 1 se va a calcular con la misma fórmula de la mediana, con la única diferencia de esta posición. ¿Se acuerdan que este n dividido 2 era la posición de la mediana? Entonces el cuartil número 1 se va a localizar en 1 por n dividido 4. 1 que corresponde al número de cuartil y 4 que significa que estamos tratando con cuartiles. Miremos la fórmula del cuartil número 2. El cuartil número 2 está entonces con la única diferencia de la posición, que está en 2 por n, porque corresponde al cuartil número 2 dividido 4 siempre, ¿verdad? Y el cuartil número 3 está en 3 por n dividido 4. Entonces recuerden que lo que vamos a calcular primero, porque el procedimiento de los cuartiles se parece muchísimo a la de las medianas, es calcular la posición de la mediana, porque les recuerdo que son medidas de posición. ¿Qué significan estos datos que nos va a pedir la fórmula? Pues el límite inferior es L sub I, solo que en este caso vamos a utilizar el límite inferior de donde se encuentra el cuartil que estamos buscando, ¿verdad? Cada cuartil va a quedar por lo regular en distintas clases en la distribución de frecuencias, pero puede ser que alguna vez aparezcan en la misma clase los dos. N, que es el número total de datos, N mayúsculo en este caso, porque regularmente los cuartiles se calculan en poblaciones, regularmente, pero también se pueden encontrar en muestras. La frecuencia FFA, frecuencia acumulada del intervalo anterior donde se encuentra el cuartil buscado, que es lo mismo que usábamos a la hora de calcular la mediana. La FQ, que sería la frecuencia del intervalo que estamos buscando, ¿verdad? La frecuencia normal, no frecuencia acumulada, y la I es la amplitud de clase, que vamos a ver ya qué significa. ¿Les parece si vemos un ejemplo de esto entonces? La aerolínea Volaris permite un máximo de 10 kilogramos de peso en sus equipajes en el equipaje de manos de sus pasajeros. Exceder este peso implica cargos adicionales al boleto de avión.
Todos los pasajeros se someten al control de peso de sus equipajes. La medición de los últimos equipajes se muestra en la siguiente tabla de frecuencias. Como vemos aquí entonces tenemos límites desde 5 kilogramos, ¿verdad? El peso está aquí dado en kilogramos, 5 kilogramos a 5.7, así respectivamente, hasta llegar a 10.6 en la última clase, hasta 11.3, ¿verdad? En kilogramos. Entonces si vemos aquí, digamos que de aquí para arriba cumplen, ¿verdad?, con el requerimiento de no pasarse de 10 kilogramos, y de aquí para abajo pues a esta es la gente a la que le van a cobrar, ¿verdad?, por exceder el peso permitido. Veamos que el número de datos también lo podemos calcular sumando todas las frecuencias, corroborando que son 110 datos los que tenemos en la distribución de frecuencias. Vamos a ver, calculemos entonces los cuartiles de la distribución e interpretemos los resultados. Por favor, saquen entonces su calculadora y una hojita de papel. Vamos a hacer el ejercicio paso a paso para que ustedes vean cómo se hace. Lo primero que les voy a pedir, al igual que en el cálculo de la mediana, el procedimiento es prácticamente el mismo para cada cuartil. Lo primero que hacíamos entonces es calcular la frecuencia acumulada, que va de sumar ir sumando estas frecuencias hasta cuadrar, ¿verdad?, con el número de datos aquí. Entonces, porque se acuerdan que cuando calculamos la media, aquí lo que vamos a buscar es la posición, ¿verdad? La posición de cada cuartil la vamos a buscar en esta columna. Entonces, por eso es importante que la localicen, o que la calculen, perdón. Vamos a calcular entonces el primer cuartil. ¿Dónde se encuentra el primer cuartil? Se ubica pues en 1 por n dividido 4. El primer cuartil se encuentra entonces en 1 por 110, que es el número de datos, dividido 4, 27.5. ¿Dónde localizamos esta posición? La localizamos en la frecuencia acumulada. Recordemos aquí que la primera clase, según la frecuencia acumulada, tiene entonces del dato 0 o del dato 1 al dato 13. La segunda tendría del 14 al 26 y la tercera del 27 al 36, que incluye este 27.5. Por lo que concluimos que el primer cuartil se encuentra en esta clase, en la tercera clase, que es el intervalo de 6.6 a 7.3. Entonces aquí ya podemos tomar los datos. El límite inferior sería entonces para esta clase 6.6. La posición, ¿verdad? 1 por n dividido 4 sería el 27.5. La frecuencia acumulada anterior sería este 26 que está por acá. Y por último, la frecuencia donde se encuentra el cuartil, que está dada entonces por la cantidad de 10. Terminamos aquí con el cálculo de la amplitud de clase, que, como ustedes se recordarán, la amplitud de clase se calcula restando cualquiera de los límites media vez sean consecutivos. Lo voy a hacer yo por acá entonces con los últimos. Por ejemplo, el 10.6 menos 9.8 me da una amplitud de 0.8. Solo voy a probar con otro límite, por ejemplo el 7.4 menos 6.6, y precisamente me da 0.8 porque esa es mi amplitud de clase. Nada más entonces nos queda operar 27.5 menos 26 dividido 10 por 0.8 más 6.6. Nos da un resultado de 6.72. Para calcular el segundo cuartil, el procedimiento es exactamente el mismo, solo va a cambiar la posición. La posición en este caso va a ser dada por 2 por 110, que es nuestro número de datos, dividido 4. Me da 55, lo cual ubico en esta frecuencia acumulada de la quinta clase, la que tiene el intervalo de 8.2 a 8.9. Ahí ubicamos el cuartil número 2. Vamos a aquí también a reemplazar los datos. La posición ya vimos que queda en 55. La frecuencia acumulada anterior es 49. La frecuencia donde está el cuartil número 2 es 16. Y la amplitud de clase sigue siendo 0.8. El resultado aquí es 8.5. Para calcular el cuartil número 3 hacemos un procedimiento similar.
lo ubicamos en la posición 3 por n dividido 4, que nos da 82.5, ubicado en la clase número 7, en el intervalo de 9 a 9.7. Aquí corroboramos los datos. El límite inferior es 9.0, la posición está dada por 82.5, la frecuencia acumulada anterior es 65, la frecuencia donde está el cuartil 3 es 20 y la amplitud de clase 0.8 para un resultado de 9.7. Yo ya me tomé pues la tarea de graficar estos datos y los grafiqué para mostrarles cómo se ubicarían los cuartiles al dividir la distribución en 4 partes iguales. Ubico una línea entonces cerca de la medida que es del primer cuartil, que es 6.72. Recordemos que el 6.6 está en el vértice de esta columna, de esta tercera columna, entonces está un poquito hacia la derecha. Allí es que puedo ubicar mi primer cuartil. El cuartil está ubicado en 8 puntos que vemos más o menos en el medio de este intervalo. Otra línea, mi cuartil 2. El tercer cuartil corresponde a la cantidad de 9.7 que está justo en el límite de esta clase. Entonces en el límite superior de esta clase lo voy a poner entonces en el vértice derecho de esta columna número 7, si no estoy mal, correspondiente a la clase número 7. Entonces ahí están mis 3 cuartiles graficados. Aquí les quiero explicar algo. No están a la misma distancia porque los cuartiles no dividen la distribución proporcionalmente al eje X, sino al número de datos. Entonces, si nos podemos a pensar un poquito, los datos se distribuyen, la mayoría de datos se distribuyen en el área de acá. Por tanto, aquí hay más datos, entonces por eso los cuartiles quedaron más juntos, porque aquí se encuentra mayor cantidad de datos que a la izquierda, donde los datos aquí están más dispersos. A manera de conclusión, entonces tomamos esta distribución que la dividí en 4 partes iguales, representando al 25% cada parte. La suma de cada una da 100. Y ubiqué por acá nuestro primer límite inferior y por acá nuestro último límite superior, para que esté aquí todo el rango de datos que tenemos. Entonces el primer cuartil aparece en 6.75, que sería correspondiente de aquí para acá, que sería el 25% de los datos. El siguiente cuartil aparecería de aquí para acá, que son el 50% de los datos, y de aquí para acá para el tercer cuartil, que sería de 0 a 75% de los datos. ¿Qué significa esto? Significa que el 25% de los datos están entre 5 y 6.7, que es nuestro primer cuartil. El 50% de los datos está entre 5 siempre y 8.5. El tercer cuartil nos indica que el 75% de los datos está entre 5 y 9.7 kilogramos de peso. Y pues ya no se calcula aquí el cuartil número 4, porque en el cuartil número 4 estarían el 100% de los datos, y ya sabemos que el 100% de los datos pues contiene todos los datos, entonces no tiene sentido que podamos calcularlo. ¿Qué podemos ver entonces? Veamos que aquí el 75% de la gente no se pasa de la medida que impone Volaris para el peso de los equipajes. Entonces, digámoslo así, que solo a esta porción de la población o de la distribución es que le pueden cobrar. Es interesante entonces, porque ellos son los que más probablemente se van a pasar de la medida de 10 kilogramos.